Buenos días a todos, a todas. Nos complace iniciar con las actividades de la segunda jornada de nuestro séptimo coloquio de estudiantes de doctorado en el departamento, en el DIE, y que pues en esta ocasión también se cruza con el 50 aniversario del departamento y como comité organizador de este evento pues nos propusimos, nos discutimos la idea, la posibilidad de también integrar actividades que pudieran discutir en voz de sus egresados, de investigadores egresados, egresadas, pues cuáles han sido los alcances de este espacio formativo de mucha relevancia en México, pero que también tiene un peso significativo en América Latina. Entonces, la segunda jornada la iniciamos con esta mesa que hemos titulado El Día de Aniversario, Huellas Investigativas en Latinoamérica, como una segunda actividad que ayer antecedió la conferencia de las doctoras Susana Ayala, de la doctora Valentina Glockner, y pues hoy la verdad nos complace mucho tener la presencia de los invitados, las invitadas que a continuación vamos a presentar. Mi nombre es Alejandro Mira, soy estudiante del tercer semestre del doctorado. Me acompaña mi compañero Federico Williams, también de la misma generación. Y pues les damos la más cordial bienvenida y les cedo la palabra a Federico. Sí, gracias Alejandro. Bueno, el día de hoy nos acompañan la doctora Mirta Castedo, la doctora Joana Rey Herrera y la doctora Graciela Sarni-Kriskowski y el doctor Juan Pablo Durán, ex estudiante de nuestro departamento, con una trayectoria importante en docencia, investigación y creación de otros espacios de participación en México, Colombia, Brasil, Argentina y otros países. En esta oportunidad nos van a compartir sus reflexiones en torno a las huellas de formación en el DIE ante los nuevos desafíos de la investigación educativa. Le paso la palabra a Alejandro. Sí, bueno, para la organización de la mesa nosotros enviamos unas cartas de invitación y también un conjunto de 4 preguntas a los ponentes que digamos serán el hilo conductor de esta conversación y quienes pues les recordamos que tendrán un tiempo estimado de 5 minutos para responder las preguntas. Después de este bloque de preguntas daremos paso a preguntas y comentarios del público, quienes les invitamos que nos puedan compartir las preguntas vía chat y nosotros les indicaremos cuando les falte un minuto para un poco ir controlando el tiempo. Entonces, ahorita los vamos a dar paso a una lectura muy breve de las semblanzas que amablemente nos han enviado los ponentes. Y en ese orden, pues quisiéramos proponerles que iniciáramos la conversación una vez que los presentemos. Entonces, adelante, Fede. Bien, voy a presentar a la doctora Mirta Castedo. Es maestra de grado, profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, la UNLP, en Argentina. Es doctora en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, en el DIE. Su tesis fue dirigida por la doctora Emilia Ferreiro y versó sobre procesos de revisión de textos en contextos escolares. Además fue docente en la UNLP, donde también dirigió el Departamento de Ciencias de la Educación. Fue directora de la revista latinoamericana de lectura de la International Reading Association. Desarrolló proyectos de formación, investigación y extensión en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, España, entre otros. Actualmente es profesora extraordinaria de categoría emérita en la UNLP e investigadora de categoría 1 en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales, de la misma universidad, con adscripción al CONICET. La doctora Gabriela Sarni-Kriskowski es antropóloga por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Es maestra y doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el DIE. Es profesora e investigadora en el área de Diversidad e Interculturalidad de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, donde es docente a nivel de licenciatura, en la licenciatura en Educación Indígena, y es docente de posgrado. Además es miembro del SNI y co-coordinadora del Grupo de Trabajo Educación e Interculturalidad de Claxo. Ha colaborado en el diseño de diversas propuestas educativas en México y Paraguay. Su trabajo de docencia e investigación se enfoca en la escolarización indígena en contextos urbanos y de migración, jóvenes indígenas y educación superior y formación de docentes para y en contextos de diversidad sociocultural. Actualmente impulsa dos proyectos de investigación: educación superior, interculturalidad y pandemia, en la UPN, y el Laboratorio para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, con vinculación con la Cátedra UNESCO y la UNTREF en Argentina. Cedo la palabra a Alejandro. Sí, finalmente nos honra presentar a la doctora Joana Rey, quien es maestra en educación, doctora en especialidad de investigación educativa en el CINVESTAD. Hizo una estancia postdoctoral en el DIA, en la línea de educación científica intercultural, y ha realizado proyectos de investigación en procesos de formación docente y usos de la TETIC, nuevas alfabetizaciones con niños y población adulta, en la construcción social del conocimiento científico escolar y en la enseñanza intercultural de las ciencias. Actualmente es docente de educación básica primaria en la Secretaría de Educación del Distrito Bogotá y de la Universidad Distrital, Francisco José Caldas, en el programa de licenciatura en educación infantil. También trabaja actualmente en procesos de formación docente y sistematización de su práctica con maestros y maestras de una universidad del Valle del Cauca y en el proyecto La Siembra como Alternativa frente al Hambre, un proceso interdisciplinar y de diálogo de saberes. Bueno, el doctor Juan Pablo Durán es doctor en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa en el DIE. Actualmente es profesor titular del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. En 2005 ganó el premio ANUIES a la mejor tesis de maestría en educación superior, y desde 2015 a 2017 es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación actual son los procesos de gobierno, gobernabilidad y cambio institucional en la educación superior en México, el desarrollo de la ciencia en Sonora y la trayectoria de los científicos. Pues digamos ya culminando las presentaciones, una enorme disculpa, pues vamos a dar paso a la primera pregunta. Como les comentamos, les proponemos el orden en las que se hicieron las presentaciones, y lo primero que quisiéramos preguntarles a ustedes es, pues, abrir el diálogo en torno a qué les motivó venir al IA, al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Entonces, iniciamos con la doctora Mirta Castedo. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Y les comento que voy a mencionar algunas cosas que mencioné en un homenaje anterior al DIE, porque había algunos tópicos muy semejantes. Para esta primera pregunta voy a ser muy breve. Yo fui al DIE porque en el DIE, perdón, en el DIE estaba Emilia Ferreiro, porque ella fue la fundadora de una teoría sobre la adquisición de la escritura, la psicogénesis, cuya investigación en aquel momento terminó por radicarse después de la diáspora producida por la última dictadura militar en mi país, en Argentina. Esa investigación terminó por radicarse en el DIE, es decir, allí se generaba el centro de la investigación que me interesaba a mí, no desde el punto de vista psicolingüístico, que es la especialidad de Emilia, sino desde el punto de vista de la didáctica específica. Yo ya había trabajado con Ana Kaufman y ahí en el DIE conocí a Delia Lerner, a otro de los referentes en nuestro campo,
y después también trabajé con ella. El DIE era el lugar, y lo sigue siendo hoy, donde después de aquella diáspora se ancló la investigación psicogenética. Y desde allí irradió a otras instituciones latinoamericanas donde hoy ya también está radicada. Por lo tanto, el DIE fue el centro de irradiación. Las discípulas de Emilia, todas son mujeres, casi todas somos mujeres, no todas, pero casi todas, están hoy en distintas universidades latinoamericanas. Me refiero a Sofía Vernon, a Mónica Alvarado, a Celia Zamudio, a Marina Kriskowski, a Graciela Quinteros, pero también a muchas otras que no están en México, están en otros lugares de América Latina. Y gracias a que el DIE una y otra vez nos reunía, formamos una red muy sólida entre todas nosotras y nosotros. Sabemos muy bien que ninguna actividad humana existe por fuera de las instituciones o con independencia de las instituciones. En ese sentido, yo creo que la investigación psicogenética iniciada por Emilia no hubiese sido posible sin el DIE, no hubiese sido posible sin una institución donde se generaban las condiciones para que esto se pudiera sostener. Bueno, ese fue el motivo que me llevó hasta allí. Dije que iba a ser muy breve con esta pregunta y efectivamente esa fue la razón. Muchas gracias, doctora Mirta. Entonces daríamos paso a la intervención de la doctora Gabriela. Bueno, buenos días a todas, todos. Muchas gracias también por la invitación para compartir esta celebración de 50 años. Creo que siempre es bueno celebrar cosas que dejan huellas no solo en nosotros, sino creo que en el campo de la investigación educativa, en México y en América Latina, un poco ya algunas anticipaciones que ha mencionado Mirta. También voy a ser muy puntual en esta primera pregunta. Yo llegué al DIE a casi mediados de los años 90, luego que terminé de estudiar antropología en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Yo soy de Rosario, de Argentina, aunque también soy mexicana ahora también. Bueno, y desde mi formación como antropóloga en la universidad, el programa que yo cursé, también esto es bien interesante, en antropología social, se reabrió después de la dictadura a la que hace mención Mirta. En el año 83 se reabre el programa de antropología que estuvo cerrado por la dictadura militar. Y en esa euforia de apertura democrática que se vivió en ese periodo en Argentina, fue muy importante la vinculación que en ese escenario de antropología en la universidad tuve a partir de dos antropólogas para mí referentes de Argentina, que son Elena Achilli y Graciela Batallán, que trabajan en el campo de la antropología de la educación, pero que venían trabajando ya con la línea de antropología de la educación, con Elsie Rockwell, con Justa Espeleta y con Ruth Paradise. Entonces, para mí como estudiante en aquel momento y para muchos que estábamos en esas búsquedas, las lecturas de Rockwell, de Espeleta, de Paradise, mirar la escuela desde múltiples lugares, mirar el trabajo docente con múltiples cruces y con una lectura política de los procesos educativos y una lectura sociocultural de los procesos educativos, fue muy referente. Entonces, bueno, acabando de estudiar la licenciatura, yo la verdad tenía muchas ganas de poder profundizar y seguir trabajando este campo de la antropología de la educación. Yo venía trabajando en ese entonces cuestiones de organizaciones barriales y sociales e identitarias, y también mucho la cuestión educativa con docentes en barrios en Argentina. Entonces, tuve la oportunidad de llegar a México, y como dicen por ahí, me fui quedando, y ya vivo aquí hace casi 30 años, soy argenmex, soy también mexicana, por supuesto, y pues bueno, podría yo decir eso, y agregar nada más que esta red de antropología de la educación que yo conocí,
sobre finales de los años 80 en Argentina. Es una red que ha seguido creciendo y realmente el DIE en esa red tiene una referencia central en el trabajo de un montón de colegas que seguimos trabajando en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, y fundamentalmente la vinculación con los Estados Unidos, ¿sí? Esto para mí fue interesante porque el acceso a referencias de trabajo, de investigación en los Estados Unidos, o de habla inglesa, vamos a decir, fue a través del acceso fundamental de las lecturas del DIE, de los trabajos de Elsie, de Ruth Paradise. Y creo que en esa combinación y esa interseccionalidad de voces ubicadas en contextos políticos y sociales diversos, también ha enriquecido un montón de procesos en los que creo que ha crecido este trabajo que hacemos los que trabajamos el campo de la antropología de la educación en contextos de diversidad, en contextos de desigualdad, con pueblos indígenas, con niños migrantes, etcétera, etcétera. Pues hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Gracias, doctora Gaby. Pasamos con la intervención de la doctora Joana, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro en la escuela. Disculparán que estoy con el tapabocas. Muchas gracias por la invitación a este espacio de celebración del día. Bueno, también seré muy breve en la al día llegué en el año 2010 por una investigación desarrollando con la Universidad Distrital en la formación de un doctorado en educación en la línea de construcción de pensamiento científico en niños y niñas. Un referente que aquí en Colombia, en América Latina, es muy importante en la enseñanza de las ciencias desde una mirada in situ, es la doctora Antonia Candela. Y bueno, me aproximé a ella a partir de la literatura y luego pues establecimos un vínculo. Hice una estancia en el DIE de 3 meses en el año 2010, en el que tuve la oportunidad de participar en varios seminarios, tener acceso a diferentes fuentes que me dieron también una apertura y una mirada diferente a la aproximación de entender el aula de ciencias desde una mirada mucho más sentida, mucho más del análisis de la práctica y de entender qué es lo que hace el maestro en el aula y por qué pasa lo que pasa, sin el ánimo de juzgar ni esa mirada, digamos que prescriptiva, que domina muchísimo la investigación y la enseñanza de las ciencias. Esa mirada me pareció a mí maravillosa y bueno, a partir de ello me quedé haciendo el doctorado, tuve la oportunidad de quedarme, pero además señalo algo que por lo menos en Colombia no lo tenemos y es el acceso a contar con becas de estudio para posgrados. Existe algo que se llama ICETEX, que más o menos funciona como un banco, entonces se hacen préstamos, pero que luego tienes que devolverlo de alguna manera con tasas de interés, y bueno, se hace muy difícil acceder a ese tipo de niveles educativos. Y cuando llego a México y me doy cuenta de estas otras posibilidades, pero además de la próximas a las aulas y mucho más cercanas al quehacer docente, tuve la oportunidad de quedarme y pues fue allí cuando me quedé en el día y bueno, me formé en esta línea de investigación de la que Antonia Candela es referente y líder en estos procesos de etnografía y de análisis del discurso en el aula de ciencias. Muchas gracias, doctora Joana. Pasaríamos con la participación del doctor Juan Pablo Durán. Adelante, doctor. Agradezco al comité organizador por invitarme a este evento y de nuevo felicito a los colegas y estudiantes por el aniversario del DIES Investa. Sobre la primera pregunta, a lo mejor sí soy un poquito extenso, a diferencia de mis colegas. Yo hace aproximadamente 14 años que decidí continuar la formación doctoral. En los estudios de maestría que realicé en la Unison, tuve la oportunidad de formarme con académicos que recién habían concluido sus estudios doctorales, pero que iniciaban y en algunos casos ya habían abierto el campo de investigación educativa en Sonora.
y ellos realizaban pues bastantes esfuerzos muy importantes por crear una red de colaboración con colegas de la UNAM, de la UAM y obviamente del DIES Investap, así como de la Universidad de Guadalajara. Esa experiencia para mí fue muy rica y me interesó, digamos, centrarme en la investigación educativa, pues yo venía de una licenciatura orientada a la habilitación de profesores que estaba realmente poco articulada con la investigación educativa. Sin embargo, ante un escenario laboral incierto, como el que tenemos ahorita, creo, donde las plazas escolares eran el monopolio de los sindicatos, pues yo opté por continuar un posgrado con la idea de ampliar las posibilidades para acceder en algún momento a una posición en el sector superior. De esa forma, inicialmente accedí a la maestría de innovación educativa con el fin de realizar estudios sobre el currículum. Esa fue como primera línea de investigación. Esa área me abrió las puertas laborales y es algo que desea perfeccionar. Sin embargo, me encuentro con un par de académicos que son los que me entrevistan en la maestría y me insistían en que el tema estaba demasiado trabajado y que era poco lo que se podía avanzar en ese campo. Entonces decidí ser flexible y adaptarme a las propuestas de investigación de la planta de la maestría y en un par de semanas me informan que Adriana Costa de la Universidad de Guadalajara se interesaba por un estudiante que pudiera realizar un estudio de caso sobre los cambios institucionales en la Universidad de Sonora. Obviamente era un tema que para un recién egresado de un establecimiento privado de inspiración religiosa resultaban ajenos, pero bueno, atractivos. Tras iniciar el proceso de desarrollo de maestría, conocí a algunos de los académicos del día, especialmente a Germán, a Silvi Didú, a Eduardo Remedi y a Rosalba Ramírez, no presencialmente, no físicamente, sino a partir de las lecturas. Fue mi primer contacto con los académicos del día. Para mí resultaron referentes fundamentales para estudiar los problemas de la educación superior en México. Obviamente, tras concluir la maestría, resolví avanzar en los estudios doctorales y me interesaba el cambio institucional y parecía que una buena opción era buscar la dirección de Germán Álvarez en el DIE. Por lo que apliqué y en breve me indicaron que Germán estaba realizando una estancia académica y no atendería a estudiantes hasta la próxima generación. Que tengo entendido y según recuerdo, todavía Germán seguía haciendo estancia y opté por solicitar la dirección de la doctora Silvi Didú, quien amablemente me aceptó como su tutorado, no sin antes señalar que los estudios sobre cambio institucional ya estaban agotados y convendría avanzar en otras líneas de investigación, como las comunidades científicas del país. Fue un acierto, pues si algo caracteriza a los académicos del DIE es la habilidad y capacidad para colocar temas en la agenda de la investigación educativa del país y en Latinoamérica. Entonces, en concreto y respondiendo a la pregunta de investigación, la pregunta inicial para la mesa, los motivos para acceder al DIE radican en la intención de formarme con algunos de los mejores académicos, investigadores educativos del país. No fue de entrada una decisión basada en la institución, sino en los académicos, sino en estos investigadores que para mí habían sido y siguen siendo un gran referente en los temas de investigación por los que me ha interesado. Entonces, esa fue, digamos, la principal motivación para acercarme al DIES Investap. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante escucharles. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales huellas de formación que les ha dejado el DIE? Si les parece, seguimos con el mismo orden. Le paso la palabra a Mirta. Bueno, miren, como yo hago didáctica específica, cuando pienso en las huellas, pienso en cosas muy pequeñas, muy micro. Para nosotros el detalle es importante. Entonces, cuando pienso en las huellas, pienso en que cuando me enfrento a estudiantes de doctorado, de maestría, a gente que se está formando como yo me formé, lo que yo aprendí en el día está presente en todo. Está presente porque les formulo a ellos las mismas preguntas sobre la bibliografía que a mí me enseñaron a formular, porque les enseño a denominar archivos, porque aprendí allí que denominar archivos ya es una forma de categorizar.
Les enseño a pegarse adelante de la computadora a los criterios de transcripción y la definición de las categorías de análisis que se van construyendo. Emilia lo hizo conmigo, pero supongo que no era solamente Emilia la que lo hacía, estoy segura que no era solo ella. Les enseño a tener paciencia en ese rehacer por 10ª vez la elaboración de las categorías, o bien porque hay muchos casos que no entran en ninguna, o bien porque hay demasiadas categorías y entonces eso no son categorías. Les enseño a ensayar las defensas en los simposios de avance o la defensa final, a ensayarlas conmigo y hacerle yo a ellos las preguntas que el público le haría. Todas mis tesistas me han escuchado decir en algún momento del proceso, Emilia me enseñó que, y cada vez que nos encontramos, es decir, mi directora, ¿no? Es decir, y cada vez que nos encontramos con otras compañeras de esa generación del DIE o de otras generaciones del DIE, volvemos sobre las mismas cuestiones. Volvemos a recordar los mismos hechos pequeños que en realidad configuran una trama. Había mencionado en el encuentro anterior de homenaje al DIE que la experiencia formativa fue crucial para comprender los campos que confluyen en el estudio de la escritura y de los procesos de alfabetización, comprender que cada uno de los campos es un campo específico y tiene referentes teóricos específicos. Y que si hay algo que yo aprendí en el DIE es que se lee y se estudia de primera mano. Se lee y se estudia a los investigadores que son los que fundan cada uno de los conceptos o cada una de las teorías. Esta idea de acudir a las investigaciones de primera mano, esta idea de indagar sobre el origen de los conceptos y remontarse históricamente a por qué dijo aquel autor tal cosa, de dónde lo sacó, en quién se inspiró, remontarse a los antecedentes, es un movimiento que aprendí a hacer allí y que no perdí nunca. Aprendí que si se quiere avanzar en una disciplina específica, en mi caso la didáctica específica de la alfabetización y de la lectura y la escritura, no solo hay que estudiar la disciplina que uno estudia, sino también las otras disciplinas que miran lo mismo desde otro lugar, miran el mismo objeto desde otro lugar y construyen finalmente otro objeto. Me hice lectora de la historia de la escritura, de la sociología de la escritura, de la lingüística de la escritura, ya lo era de la psicolingüística. Y si se quiere avanzar sobre la disciplina propia, entendí que no se avanza solamente desde la disciplina propia. Eso es una marca que no perdí. Aprendí que solo trabajando con los investigadores formados se forman a otros investigadores y no trabajando con un solo investigador, sino con diversos. Conocí en el DIE a investigadores que para mí eran lecturas, para mí eran la bibliografía, por nombrar alguno, David Bloch o Elsie Rodwell. Yo solía decir, la bibliografía aquí camina por los pasillos. Así le contaba a mis amigas de La Plata, a mis compañeras de La Plata. Fue allí, aquí o allí, me refiero al DIE, ¿no? Donde tuve oportunidad de interactuar de primera mano con investigaciones en curso, porque el DIE llevó, por ejemplo, a Claire Blanche-Benveniste, Ana Camps, a Roger y Anne-Marie Chartier, a Bernard Lahire, a Clotilde Portecorvo, y entonces eso que era, que yo leía la investigación ya terminada, en los libros, en los artículos, en los papers, en el DIE se transformaba en una persona que estaba investigando otra cosa y que contaba el proceso de cómo lo estaba haciendo. Ese acceso al proceso de investigación para mí fue fundamental. Aprendí a diseñar investigaciones, a proyectar el propio trabajo en un ejercicio que me enseñaron a hacer, empezando por indagar qué era lo que ya se sabía sobre el tema y buscando ese rinconcito vacío donde se podía decir algo, ¿sí? Algo que todavía no había sido dicho, y casi como en un ejercicio de ciencia ficción, diseñar un proceso de investigación. Aprendí
a ser tan ambiciosa como terrenal en las investigaciones. A no conformarme con poquito, pero al mismo tiempo a ser absolutamente terrenal, porque las preguntas de investigación tienen que poder ser respondidas, si no, no son buenas preguntas de investigación. Aprendí que el proceso es lento, que por momentos esa investigación compromete toda la vida y subordina el resto de la vida, y no estamos locos porque ahí descubrí que había mucha gente que le pasaba lo mismo. Que la minuciosidad, que la paciencia, que la incertidumbre son muy buenas musas para desarrollar el proceso. En algún momento Emilia me dijo que una vez que uno aprende a investigar, no vuelve a leer del mismo modo ni vuelve a trabajar en nada del mismo modo. Y es efectivamente así. Lo trato de transmitir esa idea, la trato de transmitir a mis colegas, y no solo a los que están iniciando tesis, sino yo trabajo mucho en formación de docentes, y cada vez que inicio un proyecto de formación de docentes, la verdad que lo pienso como una investigación, no lo pienso como un proceso de investigación de docentes. Por supuesto que todo eso que aprendí en el DIE me sirvió para aprender a dirigir tesis, que es una de las cosas a las que más me dedico. Y además recibo mucha gente desorientada y desconsolada, porque parece que yo soy buena para ayudarlos a no perder el ánimo. Me produce siempre me produjo muchísima alegría estar y entrar en las aulas, entrevistar niños, encontrar teorías en esas caritas, descubrir la hebra por donde se puede tirar para tejer desde eso minúsculo y pequeñito que sucede en un aula, un proceso de investigación. Siempre amé estar en las aulas, pero aprendí en el DIE a investigarlas, con la misma alegría con la que estaba dentro de las aulas. Hasta aquí por ahora. Gracias, Mirta. Paso entonces la palabra a Gabriela. Bueno, las principales huellas de formación. Yo me hice algunas notas que voy a leer y comentar. Bueno, es difícil así como hacer una síntesis, porque como bien Mirta creo que logra transmitir, las huellas no siempre son tan visibles y explícitas, sino que tienen que ver con también la experiencia de estar adentro del DIE. Yo hice la maestría y después de algunos años de trabajar en la Secretaría de Educación Pública, vuelvo a hacer el doctorado al DIE. Entonces, me ha permitido, o sea, el grupo de colegas profesores, de compañeros estudiantes, a eso también me quiero referir. La experiencia de habitar el DIE en una perspectiva horizontal. Por lo menos esa fue mi experiencia. Es decir, yo habité bastante el DIE en el sentido de que estudié maestría y doctorado. Y por lo menos en el tiempo que a mí me tocó estudiar, yo creo que el DIE promovía y supongo que ahora es parecido o algo por el estilo, una vinculación horizontal entre profesores y estudiantes, porque el hábito y la práctica de transformarse en un investigador, como bien Mirta lo dijo, tiene que ver con investigar junto con la gente y no solo habitar en términos de las referencias teóricas y los debates teóricos, sino también compartir esa experiencia con los compañeros estudiantes y con los profesores que nos acompañaban. Entonces yo podría decir que mi experiencia de haberme formado en el DIE sí ha dejado huellas importantes en lo que yo creo que hago hoy, en lo que entiendo que hago hoy como investigadora,
en mi forma de vincularme con mis compañeros investigadoras, investigadores, con los estudiantes a quien asesoro. O sea, eso también se aprende en el DIE, ¿no? Cómo escuchar a un estudiante, cómo orientar, cómo acompañar. O sea, no es la forma en cómo uno se formó en el DIE, se transforma nuevamente en una posible hoja de ruta para acompañar otros procesos de los que vienen, ¿no? Yo diría que entre las cosas que me dejó, creo que me dejó la posibilidad de desarrollar un ejercicio de alerta epistémica y una alerta también en la mirada, con una forma de leer las realidades en las que habitamos nosotros y los otros, una forma de mirar los problemas educativos que son siempre problemas políticos y socioculturales. Yo creo que ahí hay una marca muy importante del DIE, sea el trabajo con alumnos, con prácticas escolares, con procesos de desarrollo de lectura y escritura en contextos bilingües, formación de maestros, la socialización fuera de la escuela, la transmisión intergeneracional. Esto no se aprende en sí, sino que se aprende desde una mirada mucho más compleja. Marcas en un modo de proceder referido al buscar siempre para poder intentar alguna respuesta, o si no, intentar nuevas preguntas sobre el tema en cuestión que permitan un mejor abordaje, ¿no? O sea, esta búsqueda permanente. Una forma de acercamiento al trabajo con docentes en distintos niveles educativos, con quienes se comparten preocupaciones, problemáticas, y no con quienes o a quienes se investiga y se trabaja por fuera, ¿no? Creo que eso también en el DIE hay una marca, en esa forma de trabajo con, o por lo menos esa fue mi experiencia. Una relocalización de la perspectiva sociocultural, que guarda siempre una dimensión política y sus múltiples enfoques y modos de abordarse en el campo. En mi propia trayectoria, obviamente, los trabajos de Ruth Paradise, Elsie Rockwell, Justa Espeleta, y por supuesto que también los trabajos de Eduardo Remedi, Eduardo Báez, Toña Candela, Ruth Mercado, con quienes también he tenido mucho vínculo y he podido compartir diferentes cosas. No más para cerrar este punto, este poder de transformarse en un docente investigador, porque cuando uno sigue avanzando pues en el camino en el que se está tratando de ubicar, por de alguna forma, yo percibo que el DIE o en mi caso, me permitió estar siempre en este ejercicio de mirar desde dentro y mirar desde afuera, ¿sí? Es como una forma de involucrarse en las problemáticas que queremos investigar, entendiendo que allí siempre hay un motivo por el cual uno se involucra en ese tema, y tener como este ejercicio de acercamiento y distancia permanente. Poder participar en el acompañamiento de procesos de transformación política, programas a nivel nacional. A mí me tocó tuve la oportunidad de participar en algunos programas a nivel de transformación, las escuelas normales, con quien en ese momento estando Olac Fuentes como subsecretario de Educación Básica, colegas muy queridos como Rodolfo Ramírez, Oralia Bonilla, con quienes uno sigue aprendiendo y uno encuentra también un diálogo compartido, aunque pueden existir cosas en las que no estamos de acuerdo. Y pues bueno, hasta aquí me quedaría. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Son diferentes huellas. Una, y para mí esa es supremamente importante, y es que logré una mirada mucho más próxima a comprender las múltiples situaciones que suceden en el aula, ¿no? De una mirada mucho más desde la comunidad, desde lo que ocurre en esos espacios, desde una perspectiva sociohistórica y cultural. En ese sentido también me permitió, son huellas que me han mostrado la importancia de abandonar esa mirada del deber ser, esas miradas prescriptivas, por una mucho más comprensiva, por una mucho más interpretativa. Fundamental, una de las huellas es aprender a valorar y entender la riqueza
que permite en los procesos de comprensión de la investigación educativa el trabajo de campo, desde una mirada de la rigurosidad por este espacio, del respeto por las personas que allí se encuentran, quienes nos permiten ingresar a sus espacios. La rigurosidad también respecto al tratamiento de los datos, ¿no? Desde el diario de campo, desde que estás tomando los videos, los audios, hablas con las personas, haces las entrevistas, haces todo el proceso de transcripción, cuestiones que, como bien lo señalaban las colegas anteriores, pues trascienden, ¿no? Trascienden y terminan siendo parte de los procesos de formación que también uno lleva a cabo en los espacios en los que se encuentra. La rigurosidad, pero también sencillez en la escritura académica. Una de las cuestiones que me parecen bellísimas de resaltar es que se piensa en una escritura académica sencilla, pero rigurosa. Entonces, que llegue y pueda llegar a diferentes contextos, no solamente pensado en la comunidad académica. La necesidad del trabajo colectivo, de la configuración de redes, de espacios de diálogo, de debate, de poner en discusión temas en la opinión pública, que cuando ocurre algo y en esas situaciones problemáticas, los investigadores configuran espacios para los debates, invitan a los maestros, se gestionan procesos con un alto compromiso ético, político, de posibilidades también con miras a posibles transformaciones. La calidad humana, ¿no? Esas interacciones en las que tenemos la posibilidad de estar con los investigadores, de hablar, de discutir, de platicar, de confrontar también, ¿no? La importancia de partir de las prácticas para establecer diálogos críticos con la teoría, ¿no? Entonces, esa importancia de reconocer el otro y la otra, las voces de esos otros y esas otras. Una mirada interdisciplinaria para comprender lo que sucede en los espacios del aula y en las interacciones. El necesario vínculo de la investigación educativa con las luchas históricas de los docentes. Creo que esa es una cuestión muy, muy bella que me llevo del día, como huella también que me ha dejado en mi proceso formativo. Gracias. Muchas gracias, Joana. Pasamos a Juan Pablo. Sí, bueno, yo coincido totalmente por lo señalado por la doctora Mirta, la doctora Gabriela y la doctora Joana. Me parece que son muchas las improntas que marca el DIE en sus estudiantes y en sus egresados durante la trayectoria formativa. En primer lugar, y creo que coincido bastante, es que algo que debo destacar es que los miembros, sobre todo de mi comité tutorial, transmitían, ¿no? Respeto y el rigor por el desarrollo de la investigación científica. Es algo que a mí me quedó muy marcado, ¿no? De parte de cada uno de ellos. No menciono al resto de la planta del DIE porque, bueno, dado la estructura que tiene el programa, pues a veces uno no interactúa con los demás, ¿no? Pero me refiero a los que ocuparon, digamos, una posición dentro del comité. Entonces, la exigencia de la directora y de los comités tutoriales que pudo, o que fue muy ardua en ciertos momentos, en casi todo el trayecto, después se entiende, ¿no? Se justifica en el sentido de que los doctorantes deben de efectuar aportaciones significativas al campo de la investigación educativa bajo altos estándares nacionales e internacionales. Ello es particularmente relevante, pues de alguna manera se desarrolla, ¿no? La socialización de los jóvenes investigadores en los requerimientos que les serán demandados por el campo científico mexicano, las instituciones de educación superior donde desarrollarán su actividad profesional y obviamente pues, las propias disciplinas científicas. El DIE creo que incide en la formación, puesto que las experiencias individuales y colectivas planeadas y emergentes tuvieron un efecto, ¿no? En la identidad que se construyó, que se construye durante el paso por el doctorado. La huella de mi directora la ubico en la exigencia por elaborar textos coherentes, con alto rigor, pero también en el acceso a sus redes de contactos, donde la estancia académica pues, fue altamente relevante en el desarrollo de habilidades suaves y en la consolidación de habilidades duras.
Como decía hace unos instantes, a mí me hubiera gustado tener la posibilidad de mantener algún contacto, alguna interacción con los otros profesores, con quienes no tuve esa posibilidad, ¿no? Porque pues yo vivía en el norte del país y viajaba pues, cada mes, cada 2 meses a la ciudad y era interactuar con los miembros del comité. Pero sí me tocaba en algunas ocasiones escuchar a algunos de los profesores en los miércoles de actualidad, ¿sí? Y para mí era muy revelador escucharlos y los aprendizajes que se obtenían de los trabajos que presentaban los académicos, para mí resultaban muy interesantes. Entonces fueron pocas oportunidades que tuve de interactuar con ellos por los tiempos y la distancia, pero justamente en este escenario de pandemia he tenido la posibilidad de escuchar y de conocer más los trabajos de los investigadores del DIE y en efecto, pues no defraudan, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender de cada uno de los profesores que participan en el departamento. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar al profesor Eduardo Remedi, quien estuvo en mi comité de tesis, al igual que Germán Álvarez. El doctor Remedi en algún tramo del trabajo de tesis me decía que había que pasar del análisis menso al denso, ¿no? Yo creo que es algo que siempre recuerdo, aludiendo a complejizar, ¿no? las reflexiones, trascendiendo las descripciones simples. Entonces, lo que uno intenta recuperar en sus prácticas cotidianas como profesor y como investigador es la huella, ¿no? Que dejó, por ejemplo, el sentido crítico y el sentido del humor del doctor Eduardo Remedi, pero también la responsabilidad, el compromiso y la curiosidad de la doctora Sylvie Didou, la gran capacidad analítica y el rigor científico de Germán Álvarez. Y aunque Rosalba Ramírez no fue parte de mi comité, pues he tenido la posibilidad de trabajar con ella en los últimos años. Y bueno, él le ha aprendido bastante, sobre todo la solidaridad, la paciencia y la entrega a los estudiantes que tiene Rosalba. Entonces, esas son, digamos, las huellas que yo recupero de haber transitado por el DIE y de todavía mantener contacto con mis colegas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Ahora podemos pasar a la siguiente pregunta, si te parece, Alejandro. Claro, sí. Y esto que comentaba el doctor Juan Pablo es también para nosotros como estudiantes de doctorado, pues es revelador escucharles, ¿no? A todos ustedes. Bueno, pasaríamos a la tercera pregunta que tiene que ver con cómo cómo se han transformado sus perspectivas sobre la investigación educativa a la luz de su actividad actual, es decir, a la luz de las actividades que desempeñan actualmente en sus respectivos espacios. Entonces, daríamos paso en el mismo orden. Bueno, como de costumbre y como vienen diciendo los colegas, es bastante difícil discriminar qué tuvo que ver con el DIE, qué tuvo que ver con el director, qué tuvo que ver con las redes que se armaban en el DIE y qué tiene que ver con otras cosas de la vida de uno, ¿no? Ante todo quiero decir que solamente puedo hablar de un pedacito muy chiquitito de la investigación educativa, que es la investigación en didáctica de la lectura y la escritura y la investigación en alfabetización, que son mis campos. No soy capaz de hablar de toda la investigación educativa. Cambió porque cambió mi visión sobre la investigación educativa porque aprendí el oficio de investigador. Entonces dejé de leer como, ahora se diría, un consumidor de investigaciones de otras, a leer como alguien que formaba parte de ese oficio, ¿no? Y ahí en ese oficio pasó algo fundamental en mi experiencia, que creo que fue uno de los aspectos más formativos del proceso. Las reuniones de los martes a la tarde. Los martes a la tarde había reunión de tesistas del grupo de en este caso de mi directora, ¿no? Pero a esas reuniones de tesistas iban también los que ya se habían recibido, tanto de maestría como de doctorado, y que continuaban investigando en otros lugares, ¿no? Cada quien en esas reuniones presentaba los avances
y se empezaba con mucho terror a presentar el avance y al rato las discusiones ya eran tan acaloradas que nos olvidábamos del miedo y empezábamos a discutir como gente muy, muy apasionada. Se discutía todo, se discutía hasta los más mínimos detalles de cada situación de indagación, de cada campo, de cómo se entraba al campo, de cómo se salía, de cómo se interactuaba con los otros. Se discutía algo fundamental que era el proceso de construcción del dato. Y ese proceso de construcción del dato se discutía tanto en la construcción del dato propio como en cómo había construido el dato la bibliografía a la cual apelábamos para pensar nuestro propio trabajo, ¿no? Eran discusiones eternas y muy apasionadas, y eso para mí fue muy, muy formativo. Fue la materia prima de mi mirada sobre los talleres de tesis que después me tocó decenas de veces dictar, y de la dirección de futuros tesistas. En todos los años que transcurrieron desde entonces, yo me recibí en el 2003, conocí el DIE en 1987, fui por primera vez, pero hice mi doctorado en el 2003, es decir, muy grande ya. Eso es algo, en mi generación, los doctorados se hacían de muy grande, ahora eso cambió bastante. Bueno, toda esa experiencia hizo que cambiara la visión sobre la lectura de bibliografía y sobre todo sobre la dimensión la lectura sobre la dimensión metodológica de la investigación. Había leído muchísimo sobre metodología de la investigación porque quería estar a la altura de las circunstancias y seguí leyendo después de recibirme, pero la verdad que uso muy poco de ese material sobre metodología de la investigación para encarar las nuevas investigaciones. Lo que más hago es analizar investigaciones de otros y proyectar desde ahí otras investigaciones. Analizar investigaciones de otros no es una lectura cualquiera. Es una lectura particular que parte de ya saber lo que el autor dice y se pregunta por cómo el autor generó ese camino que lo lleva a afirmar X cosa. Esa lectura cambia la mirada sobre cualquier investigación y yo diría que sobre cualquier proceso. Reconstruir cómo hizo para saber. Y si no se puede reconstruir cómo hizo para saber, cuando ahora uno lee investigaciones de otros, si uno no puede reconstruir cómo hizo para saber, ¿por qué debería, entre comillas, creerle, no? Hay algo de ese camino que tiene que poder ser asible, y si uno no puede asir el camino, el resultado es discutible. Ese tipo de lectura yo la aprendí a hacer en el DIE y fundamentalmente en las reuniones de los martes a la tarde, que, como venían diciendo los compañeros, era una de las instancias de horizontalidad, porque ahí nos encontramos los que recién empezábamos con los que estaban en proceso, con los ya recibidos que estaban haciendo otras cosas. Yo sabía que la objetividad era un punto de llegada cuando llegué al DIE, porque, insisto, yo hice el doctorado grande. Sabía de la no neutralidad de la ciencia y de la no neutralidad de ninguna actividad humana, pero no podía explicarlo tan bien. Entender cómo se construye el dato es un proceso que al menos a mí me cambió la mirada, no solo sobre la investigación educativa, me cambió la mirada sobre el mundo. Porque la construcción del dato existe en todas las interacciones sociales. No solo se mira distinto la investigación, se lee distinto el diario, si se me permite, porque uno no puede dejar de pensar cómo construyó el dato el periodista. Y se escucha distinto el discurso político, porque uno no puede dejar de pensar sobre qué evidencia está construyendo ese discurso. Seguramente hay otras actividades humanas, no solo la investigación, que conducen a lo mismo, no tengo duda de que eso es así. Pero aprender a investigar en educación o en cualquier campo
es lo que hace, es una de las actividades humanas que permiten esa vuelta de tuerca sobre la comprensión del mundo. Hasta aquí mis notas sobre esta pregunta. Gracias, doctora Anita. Pasamos con la doctora Gaby. Bueno, a ver, la pregunta de cómo se ha transformado nuestra perspectiva sobre la investigación educativa a la luz de nuestra actual actividad. Yo quiero, a mí me parece interesante también entender que la investigación educativa no ocurre en el vacío, por supuesto, sino que ocurre amarrada a instituciones, a organizaciones, a colectivos y a grupos. Y en este sentido, yo trabajo en una universidad pública, en una universidad que está mucho más centrada en la formación, en la docencia, y que a diferencia de otras universidades, que no es el caso del DIE, que es un centro de investigación, ¿no? Por lo tanto, al ser un centro de investigación, uno experimenta en el DIE como vivir en una burbuja, el concepto de burbuja que hoy tenemos, ¿no? Por pandemia, que es maravilloso, ¿sí? O sea, es único, es una experiencia que no todas las personas pueden tener, dedicarse a investigar, dedicarse a leer, a compartir, a debatir. En ese sentido, para mí, esa experiencia cuando hice la maestría, y distinto en el doctorado, pero en la maestría fundamentalmente fue muy impactante, ¿no? Reconocer que la investigación tiene un lugar en los procesos, ¿no? Y que el ámbito que se configura entre los que participamos, estudiantes, maestros, hace una experiencia única, ¿no? Esto de investigar. Claro, cuando uno trabaja en investigación en una universidad o en cualquier otra universidad donde la investigación forma parte de las prácticas que llevamos a cabo los maestros, por decirlo de alguna forma, pues sí cambia la mirada porque la vida cotidiana te pone en un trajín muy diferente. Y entonces la docencia y la investigación, en mi caso, empiezan a trabajar como mucho más articuladas, ¿no? No, esta pregunta me lleva a decir que el espacio de la investigación, separado de la docencia y separado de lo que sucede en la vida universitaria, en este caso, es como imposible de pensar. Es decir, la investigación forma parte y el proceso de trabajar con la gente, de activar procesos, de poner en marcha diferentes estrategias, todo eso es investigar. Todo eso es investigar, y yo creo que con diferentes formas, perspectivas, alcances, por supuesto, pero eso fue también lo que me hizo pensar esta pregunta, es decir, la investigación no como una práctica que se ejerce desde un ámbito separado, sino la investigación como una práctica cotidiana, en el estar cotidiano con los estudiantes, con otros compañeros, con otras organizaciones. Y bueno, en este sentido, pues obviamente la formación que uno logró o la experiencia que uno logró en el día, uno la carga en la mochila, ¿verdad? Y la lleva, y la activa permanentemente. Y bueno, en escenarios actuales, donde la investigación en los últimos años ha sufrido cada vez más recortes importantes en financiamiento, ya sea de las propias instituciones, de las instancias externas, es decir, los últimos años, los últimos 20, 30 años, existe una reducción importante en el rubro de investigación, o también, como ya se debate en muchos ámbitos, una reorientación acerca de qué investigaciones son más pertinentes o menos pertinentes. Por lo tanto, entran allí como otras discusiones de orden muy político y muy complicado y muy profundo. Yo anoté una idea así como que reconocer que investigar es parte de nuestro estar en el aula,
cuando trabajamos con estudiantes de diversos niveles, y también fuera de ella, un poco lo que decía Mirta, desde cómo leer el periódico, ¿no? Y que como actores y docentes en la escena educativa, que también somos nosotros, generamos un metadiscurso sobre el sentido de la investigación, el por qué y el para qué. Es decir, a mí también esta idea de investigar en nuestra vida cotidiana de nosotros, egresados del DIE, pues es como un punto de conciencia de que no se investiga nunca en el vacío, sino que siempre hay un porqué y un para qué. Que esto que investigamos va a ser usado de diferentes maneras, para diferentes perspectivas, con fines diferentes. Entonces, esta conciencia de que investigar forma parte de la docencia y que lo que hacemos está marcado por usos distintos, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar, reconocer que no contamos, aunque seguimos en acción, estamos permanentemente pues dialogando con los retos que aparecen, las nuevas perspectivas. Uno puede traer ya una línea de trabajo más marcada, pero es imposible no, en mi caso, no abrir a otras interpelaciones, a otros debates presentes, por ejemplo, en el campo metodológico, que es un tema central hoy en la investigación educativa, la disrupción de formas de investigar que, bueno, que en los últimos años se han planteado en el campo de la investigación social y ciencias humanas. Entonces, reconocer que no contamos quizás con todas las herramientas, aun siendo doctores investigadores, más bien contamos, si es que acaso eso fuera verdad, con un modo de andar en el camino y de acompañar, ¿no? Entonces, un modo de escuchar, un modo de estar, un modo de mirar. Creo que esas son las herramientas con las que uno se trae del DIE y sigue trabajando después del DIE, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, doctora Gaby. Pasamos con la doctora Joana. Bueno, en mi caso, hay, digamos que dos escenarios laborales. Uno es como docente de básica primaria en una escuela pública en Bogotá, y la otra como profesora de un programa de universidad que es de titulación infantil. En estos dos espacios, que coincido plenamente con lo que dice la anterior colega, y es que justamente esa es la pregunta: ¿cómo investigar, en qué tiempos, con qué recursos? Entonces, digamos, es una discusión que aquí se está dando mucho en el país, porque existe una política que incentiva, digamos, que los maestros de escuelas públicas de la básica se formen como magísteres y como doctores. Entonces, viene luego la gran pregunta, y es, bueno, ¿en qué espacio, cierto? Buscando esos espacios, digamos, como de diálogo, de discusión, de sentarnos a pensar, de sentarnos a escribir, de tratar con datos, pues no los hay. Entonces, digamos que las iniciativas de investigación que se dan surgen justamente en ese considerar que la práctica docente está muy bien con las prácticas de investigación, en esa relación de docente-investigador. Y allí, pues, digamos, ¿cómo se hace o cómo le hacemos quienes trabajamos en este espacio? Bueno, uno es que te contamos con el trabajo de campo todo el tiempo en escuela, todo el tiempo estamos trabajando en aula, y allí configuramos, bien sea de manera individual o de manera colectiva. Joana, ¿nos escuchas? Creo que la perdimos, ¿verdad? Sí, salió de la sesión. Ahí está Acá está. reingresando. Acá está. Joana, ¿nos escuchas? Te escuchamos muy cortado. Voy a quitar el video y dejo solamente para no consumir tanto dato. Es buena idea. Bien, entonces, en ese encontrar como, bueno, entender que esa relación es muy estrecha, ¿no? Entre el quehacer docente y los procesos de investigación en aula. Allí hay iniciativas de manera individual, pero también colectivas, con maestros que estamos interesados en
investigar sobre la propia práctica y a partir de ello, bueno, construir colectivos de discusión sobre la práctica, de cómo mejorarla, cómo transformarla, cómo pensarnos estos procesos de maneras diferentes, cómo aprendemos del otro y de la otra. Entonces, allí hay un ejercicio bien bonito después de que terminé en el día el doctorado, regresé a escuela. Y entonces de manera individual, pero también colectiva, empezamos a trabajar en grabarnos nuestras prácticas, analizarlas de manera conjunta, transcribirla, bueno, todo este rigor metodológico de alguna manera, pues lo he podido trabajar con varios compañeros y de allí pues han salido varios procesos de sistematización, documentación de la práctica que nos ha servido, digamos, como un puente también para entablar diálogos un poquito más amplios en la escuela con otras escuelas también. Aquí en Bogotá se hacen encuentros pedagógicos, foros pedagógicos locales, pero también distritales y también nacionales. Y digamos que allí hemos dado apertura a un espacio de discusión, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que el maestro de escuela, en este caso, pues no tenemos horas para proyectos, no tenemos espacios, pues, considerados para los procesos de investigación, pero bueno, aún así se ha trabajado en la configuración de estos espacios. Importante, la configuración de colectivos docentes. Se han construido varias redes se han constituido aquí en el país de maestros investigadores que tenemos, digamos, esta formación de doctorado y nos interesa seguir trabajando en investigación educativa, producir desde lo que hacemos en el aula, y allí también hay un campo de acción, ¿no? Esa importancia de juntarnos, de discutir, de hablar de los problemas que tenemos, de entender lo que hacemos. Bueno. Y por el lado, digamos que ya de la experiencia en la universidad, pues quienes somos maestros de universidad con contrataciones por horas, entonces te contratan por unas horas y a la cátedra, tampoco se contemplan los espacios para la investigación, pero también se han abierto y se han dado apertura a espacios de colectivos docentes que nos interesan empezar a hablar sobre la práctica y también sistematizarla. Allí hay un ejercicio bien interesante porque en la facultad es una facultad que forma maestros, entonces allí también está la iniciativa y el trabajo se ha empezado en grabar nuestras prácticas, discutirlas y también hacer procesos de documentación en esa vía. Eso podría comentar. Muchas gracias, Joana. Damos paso al doctor Juan Pablo. Sí, bueno, gracias. Pues no quisiera abundar, también hay muchas coincidencias con lo que se ha señalado, pero sí, efectivamente, obviamente las perspectivas tienen que cambiar, ¿no? En mi caso han cambiado debido a la inserción en las lógicas institucionales, a las prácticas que tiene el posgrado que actualmente coordino en innovación educativa, pero también podría decir que la perspectiva continúa articulada a los trabajos que hemos efectuado bajo la dirección de la doctora Silvia Hidú y los trabajos de la doctora Rosalba Ramírez, con quien hemos mantenido un interés por los temas asociados a las redes de académicos y las movilidades científicas. Creo que una de las cuestiones iniciales que cambia es el grado de autonomía e independencia, ¿no? En un primer momento el doctorante se ajusta o negocia con su director el tema de investigación, que suele, en el caso mexicano, corresponder a los intereses, ¿no?, del director, justamente por las líneas de generación que debe de desarrollar cuando un programa está en PNPC. Aunque el doctorante suele trabajar en solitario, tiene una pequeña red de apoyo que lo orienta, ¿no?, en sus decisiones teóricas y metodológicas, en las lecturas y procedimientos, pero al inicio de la trayectoria profesional esa red se reconstruye, en el mejor de los casos con colegas de diversos ámbitos, o en el peor de los casos se permanece aislada. Disculpen porque anda mi niño por aquí. Bueno, ese rito es necesario, ¿no?, para que los investigadores, para que los futuros investigadores empiecen a insertarse en las comunidades académicas y proyecten sus intereses temáticos. En función de esto, los objetos de estudio pues exigen formas de abordaje que pueden o no corresponder con lo que se experimentó en la formación de posgrado. Probablemente un par de los temas que sigo trabajando sí recuperen la perspectiva ensayada en los estudios de posgrado,
pero el interés por nuevos objetos requiere, obviamente, como han dicho las colegas, de nuevos ángulos teóricos y metodológicos. En mi caso reconozco la influencia de diversas disciplinas, ¿no? La ciencia política, la pedagogía, la sociología de organizaciones y la sociología de la ciencia. Cada una tiene su propia caja de herramientas y quien se va a dedicar a la investigación, pues obviamente debe conocer, ¿no?, esas herramientas para trabajar los temas que interesan. Ha resultado muy importante el trabajo en colectivo para conocer enfoques y perspectivas diversas sobre los temas de investigación. En este caso concreto me refiero a la red de internacionalización y movilidades académicas y científicas, fundada por la doctora Sylvie Didou y actualmente coordinada por la doctora Rosalba Ramírez. También quizá la coordinación del posgrado en innovación educativa me haya exigido transformar la perspectiva sobre investigación educativa debido a los objetivos que se plantea el programa, la necesidad de mantener la colaboración con otros colegas y la comprensión de diversos enfoques de investigación que no había puesto en práctica. Entonces, en ese sentido, creo que se da esa transición en la perspectiva de investigación. Muchas gracias, Juan Pablo, y es muy interesante escuchar cómo en función de determinadas coyunturas institucionales, de sus propias prácticas como investigadores e investigadoras, pues este ejercicio adquiere nuevos trayectos, nuevas dinámicas, y también es importante pensar la investigación como un ejercicio constreñido, ¿no?, a diversas circunstancias. Damos paso a la última, al comentario y pregunta con Federico. Sí, bueno, estamos pensando ahora reconstruir un poco lo dicho antes de pasar a la próxima pregunta. Bueno, personalmente me pareció interesante volver sobre esta cuestión de la atracción del día o el encanto que llama a venir hacia él, y el renombre de las investigadoras, los trabajos que viajan a través de distintas universidades. Luego esto del aprender haciendo, aprender en trabajo con otros, los seminarios, las discusiones internas, esto de los miércoles de actualidad, los martes de tener el seminario. Resuenan todas cosas que bueno, siendo estudiantes, las tenemos muy presentes hoy, y resulta muy interesante escucharles. Después esta cuestión de lo micro, de la rigurosidad, a la hora de construir el dato, y cómo todo este trabajo, las reflexiones teóricas, de alguna manera cambian la mirada y no se vuelve a ver de la misma manera en la que se veía o se leía el mundo, ¿no? Eso también es muy interesante, y si bien estamos en proceso todavía, uno percibe que algo de eso va sucediendo. Luego también lo del contexto, de dificultades laborales que aparecen por ahí en el contexto, y quizás la oportunidad de hacer un posgrado como una alternativa, un camino, es algo que también nos atraviesa hoy. La valorización o el valorar el sistema de becas que permite que estemos aquí y que podamos tener estas experiencias, poner eso en valor y recordarlo, porque muchas veces no sé si nos olvidamos, pero quizá hay que recordar que esto puede no ser siempre así, y entonces hay que valorarlo y defenderlo. Luego también me interesó un comentario de Juan Pablo sobre por ahí la estructura del doctorado, que a veces hace que estemos un poco distanciados o que no compartamos tantos espacios como la maestría. Eso sigue siendo así de alguna manera. Ha estado bueno como traerlo y hay algunos intentos ahora de construir espacios de construcción como el grupo 10, por ejemplo, que son muy interesantes, que está empezando con reuniones. Bueno, y eso, y el volver sobre estos nombres de estas investigadoras e investigadores que
les formaron, no se están formando y que lo hacen con mucho compromiso y dejan estas huellas que son inolvidables y que cambian nuestra mirada. Paso entonces a la última pregunta, que es ¿qué desafíos vislumbran en materia de investigación educativa? Le paso la palabra a Mirta. Bien. Bueno, en mi campo específico, mi opinión es que los temas nunca mueren, que siempre hay posibilidad de formularse nuevas preguntas sobre viejos problemas. Hice una pequeña lista de distintos temas, ¿no? Parecía que no había más nada que discutir sobre si había o no había que enseñar a los niños el nombre de las letras, pero ya había sido saldada por la investigación psicogenética esa pregunta. Pero los cognitivistas de segunda generación empezaron a decir que era importante para que los niños se alfabetizaran, y entonces ahí se tomó el guante de volver sobre ese tema específico a la luz de las conceptualizaciones de los niños. Ese guante lo tomaron en la Universidad de Querétaro, discípulas de Emilia, y después también se tomó en mi propia universidad por interrelaciones que se van armando entre las redes, ¿no? El tema de las variaciones gráficas del español, que también lo tomaron mexicanas y chilenas, sobre ese tema queda muchísimo por decir, porque siempre se toma un aspecto, es decir, una característica de la investigación es esa cosa tan particular de responder una pregunta muy chiquitita que a su vez lleva a conceptualizar un campo muy grande. Pero entonces las preguntas chiquititas a formular sobre ese campo son como inagotables, ¿no? Las relaciones entre construcción textual, puntuación, espacialización también fueron investigadas, pero queda por investigar. Pongo un ejemplo sobre una línea de investigación que tiene mucha vigencia, que es la de reflexión metalingüística. La línea de reflexión sobre la línea de reflexión metalingüística en perspectiva psicogenética se investiga en el DIE y se investiga en La Plata, investigaciones que están muy relacionadas sobre conciencia morfológica. Pero ahí hay una cuestión que todavía no está investigada, que es la relación entre esas reflexiones y el aprendizaje de la ortografía. Entonces, ahí de nuevo, sobre eso se puede dar una vuelta más y seguir trabajando. Lo mismo podemos decir sobre la línea de investigación sobre producción y revisión de textos. Y hay un campo que a mí me interesa particularmente y que es dificilísimo de investigar, que es la investigación comparada en didáctica. La investigación que pretende, y no siempre logra, yo diría que casi nunca logra, porque todavía no tenemos buenos diseños, comparar propuestas didácticas divergentes en su concepción. Esa investigación, comparar en serio, diría Remedi, no como menso, sino una comparación densa, ¿no? Es decir, porque hacer comparaciones tontas entre cuánto aprenden los chicos en una perspectiva didáctica y en otra perspectiva didáctica, eso lo hace cualquiera y está lleno de esas investigaciones. Pero hacer una investigación seria sobre qué oportunidades de aprendizaje tienen los pibes en distintas propuestas didácticas es muy difícil, porque en las propuestas didácticas siempre hay referencias de investigación que provienen de distintos campos e inclusive de campos divergentes. Porque entre lo que se planifica hacer en la enseñanza y lo que efectivamente sucede en la enseñanza, siempre hay una diferencia. Porque lo que sucede dentro del aula no depende de una teoría. En parte tiene que ver con perspectivas teóricas, pero en muchas otras cosas tiene que ver con otras miles de cuestiones. Muchas de ellas tienen que ver con restricciones institucionales, muchas tienen que ver con políticas educativas que parecen muy lejanas a lo que sucede dentro del aula, pero que cuando uno se pone a desentramar las cosas no son tan lejanas.
Y entonces, realmente, ¿a qué se deben las diferencias de lo que sucede en un aula y en otra? Es un tema, para mí, inagotable. El tema es inagotable por el tipo de discusión, los temas de investigación para mí son inagotables también por el tipo de discusión teórica que se da en torno a la perspectiva epistemológica. En perspectivas cognitivistas se parte de que el dato se puede extraer de la realidad y normalmente ese dato se expresa en un número, o por lo menos en una escala, ¿no? Aunque sea cualitativa. En nuestra perspectiva, que yo llamo psicogenética, pero que está totalmente hermanada con los socios constructivistas, nosotros construimos un dato a partir de la interpretación de algún sector de la realidad. Para ellos, nuestro dato no es confiable. Y para nosotros, los datos de los otros, construidos desde otro lugar, pueden querer decir muchas cosas, porque el dato no deja de ser una interpretación nunca desde nuestro punto de vista. Dicho sea de paso, esto es lo que sucede con las neurociencias, es decir, donde pareciera que se borra la interpretación, ¿no? Es decir, y al borrar la interpretación, se borra el marco epistémico. Por todo esto, para mí las investigaciones son inagotables, porque siempre esas discusiones se van a dar a propósito de responder una pregunta chiquita, que es la característica de una buena investigación, pero una pregunta chiquita que está inscripta en un campo muy amplio. Bueno, hay investigación comparativa, volviendo al tema de la investigación comparativa, hay alguna en España confiable, porque podría mencionar un montón que me parecen no confiables. En España, hay en Portugal, hay en Argentina, pero hay muchísimo para hacer ahí. Insisto, no puedo hablar sobre la investigación educativa, solamente de lo que yo me dedico. Muchas gracias, Mirta. Gabriela. Sí, bueno, en materia de investigación educativa, desafíos, yo creo que, bueno, que entre los desafíos macros es pues volver a darle sentido a la investigación en el contexto de los debates políticos y sociales. Digo, estamos viviendo particularmente en México un momento de fuerte debate ya en los últimos años, pero también años anteriores, acerca del sentido de la investigación y por lo tanto los financiamientos de la investigación, el para qué de la investigación. No me voy a detener en esto, pero esto es un desafío y yo creo que aquí los investigadores, las investigadoras, tenemos que tener posiciones claras al respecto, investigar para qué, contribuyendo a qué, y cuál es el sentido de la investigación. Quizás esta forma de investigar como se investigaba hace 50 años se ha ido reorientando por las condiciones laborales, institucionales, sociales, y eso no quiere decir no investigar, sino eso quiere decir que hemos tenido que transformar nuestras prácticas de investigación. Pensando mucho en el campo de lo sociocultural y de las perspectivas socioculturales de aprendizaje en la escuela y de aprendizaje fuera de la escuela, yo creo que allí ese nicho de investigación es un espacio central para múltiples procesos educativos vinculados a la escolarización y a otras prácticas que se dan fuera de la escolarización. Sin embargo, siguen siendo ámbitos muy específicos que han quedado reducidos a investigaciones sí muy puntuales y específicas. Tal vez esto tenga que ver con cómo se ha ido construyendo el sentido de la política pública sobre la investigación. Sin embargo, estos ámbitos de las
prácticas de socialización, las crianzas sociocomunitarias, la constitución de subjetividades marcadas por los procesos socioculturales, políticos, territoriales, son temas centrales que no podrían estar fuera de la agenda educativa. A lo que voy es que indudablemente hay muchos nuevos desafíos, y tiene que ver, en mi perspectiva, con que requerimos ampliar lo que llamamos perspectiva epistémica en la construcción de los problemas educativos, ¿sí? Muchas veces, y sí entiendo que todos trabajamos a partir de problemas cada vez, o hemos aprendido a trabajar a través de problemas puntuales, específicos, pero por la complejidad de lo que nos ha presentado, de lo que se ha presentado en este siglo XXI, yo he aprendido que es muy difícil mirar algo puntual si no miramos lo que lo rodea cada vez más con mucha mayor vinculación. Y me refiero a, pues sí, a los problemas de devastación ambiental, las guerras por cuestiones territoriales, la desaparición de las escuelas en diferentes sectores, la cada vez más compleja posibilidad de acceder a la educación media y a la educación superior, las discriminaciones, los racismos, es decir, todas estas problemáticas no se pueden abordar desde problemas que no están interconectados con múltiples dimensiones sociales, culturales, políticas, y creo que ahí tenemos un desafío en los investigadores en ampliar nuestras perspectivas epistémicas, ampliar nuestras perspectivas metodológicas por lo mismo, y porque tampoco podemos hacer oídos sordos a las demandas de diversos sectores que interpelan en el campo no solo epistémico, sino el campo metodológico, que está articulado al epistémico, ¿no? Acerca de cómo investigar, con quiénes investigar, y esto que también ha quedado mucho en el debate de la antropología, de los antropólogos, y también en el campo de la antropología de la educación, repensar qué quiere decir dar la voz a los otros y a las otras, o a los otres, ¿no? Yo creo que esa frase es una frase que resuena y resuena, y que hay que volver a cargar de sentido. Pues hasta aquí. Gracias. Gracias. Joana. Bueno, uno de los desafíos, bueno, continuar ahondando en el campo de la investigación etnográfica, lo que refiere, por ejemplo, y de análisis de las interacciones del aula, en lo que refiere a la enseñanza de las ciencias, es yo desde una mirada de diálogo de saberes. Algo se ha hecho, pero falta muchísimo por aprender, por conocer esas iniciativas de docentes, de maestras y maestros que en las ruralidades, que en las ciudades también, en los sitios urbanos, están apostando por una educación en ciencias desde una mirada mucho más intercultural. Creo que allí hay que hacer muchísima indagación, conocer, adentrarnos a estas prácticas para poder aprender de ellas, ¿no? Seguir dando realce de la investigación desde la práctica. Creo que como docente en ejercicio y también que trabaja en la formación de docentes, creo que ese es un espacio muy importante de trabajo, que en algunos países en América Latina es mucho más fuerte, en otros no tanto, desde una mirada de la investigación-acción, por ejemplo. Allí hay bastante trabajo que se puede hacer y bueno, que se hace, pero que creo que es importante continuar. Continuar dando esfuerzos para consolidar al interior de las escuelas colectivos de maestros, maestras, que socialicen sus experiencias, que indaguemos sobre lo que hacemos, que seamos capaces de tomarlas como objeto de reflexión, de análisis, pero también de sistematización. Creo que allí hay un amplísimo para la producción de conocimientos pedagógicos y didácticos desde abajo, desde quienes estamos haciendo los procesos y prácticas que desarrollan en el aula. Genial que allí hubiese vínculos hechos, ¿no?, con departamentos de investigación educativa, con universidades que estén en estos procesos de formación docente. Movilizar estudios etnográficos y desde la comprensión de las prácticas con miras a poner en la agenda política educativa y movimientos sociales otras alternativas, ¿no? Alternativas otras
a estas miradas a veces tan prescriptivas que llegan a las aulas, a estas miradas tan neoliberales desde lineamientos, estándares, orientaciones como tan cerradas, ¿no? Que por lo menos aquí en Colombia han hecho mucha mella en los procesos que se agencian en las prácticas cotidianas de las aulas. Muchos maestros y maestras estamos pensando en las pruebas estandarizadas y cómo trabajamos pues para sacar adelante esas pruebas y no necesariamente como desde otra mirada de la escuela, como una posibilidad de interpelar el mundo, de construir otras formas para interpretarlo y leerlo. Bueno, allí me parece importante también apostar a estos procesos de investigación. En el campo de la educación infantil, por ejemplo, me parece a mí que aunque hay estudios que se aproximen desde estas miradas más próximas a las voces de los niños en el entendido de construir con los niños las interpretaciones que se hacen de sus prácticas desde diferentes espacios escolares y no escolares, me parece que allí hay un campo de trabajo bien amplio y es un desafío poder hacer investigaciones con quienes trabajamos en campo. Hay unas miradas bien interesantes por allí de investigaciones desde unas tendencias mucho más horizontales, mucho más desde la colabor, desde esta mirada no colonialista, ¿cierto? Voy, saco datos y solamente, digamos, para quienes estamos en el proceso de investigación, sino una mirada mucho más comunal, mucho más desde la interpretación de los datos con ese otro. Creo que por allí podría haber desafíos importantes. Gracias. Bien, muchas gracias, Joana. Juan Pablo, vamos cerrando un poco la mesa. Me parece que no vamos a tener tiempo para preguntas del público. Sepan disculpar. Sí, gracias. Bueno, a mí me parece que este periodo es esencialmente complejo para la investigación educativa y para otras modalidades de investigación. Más allá de los embates a la ciencia y a la educación superior, está otro tema que es la reconfiguración de los posgrados. Aquí lo que uno ha advertido es que el CONACYT ha impulsado una serie de cambios en sus marcos de operación que obligan a realizar ajustes en las lógicas de trabajo de los posgrados, ¿no? La experiencia de formación que tuve tanto en el DIE como en el posgrado que actualmente coordino apunta a que los trabajos de investigación debían generar nuevos conocimientos, ¿no?, sobre diversos fenómenos, pero actualmente la presión o exigencia que se tiene es que los programas sumemos acciones para impactar en los temas prioritarios del país. En ese sentido, pienso que debemos reajustar viejas prácticas o generar nuevas prácticas para complementar la generación de conocimiento con la formulación de estrategias para incidir en diversos asuntos de interés social. También que los trabajos de investigación que desarrollan las comunidades académicas incluyan un enfoque inter, multi y transdisciplinar, pero ahorita también comentaban lo intercultural, ¿no? Esto es un reto, pues los trabajos de investigación suelen caracterizarse por la predominancia de una sola disciplina. Justo ello implica reorganizar las formas de plantear los problemas de investigación y me parece que, por ejemplo, los cursos de metodología que se imparten en la Universidad de Sonora no abonan a la atención a esa exigencia. Así habría que promover la exploración de otras áreas de conocimiento y de sus herramientas teóricas y metodológicas para estudiar la complejidad de fenómenos o problemas educativos. Pero más allá de seleccionar métodos plurales o en paralelo, habría que definir los criterios de calidad para esos trabajos de investigación bajo estos enfoques. En breve, la inclusión de herramientas redunda en la ampliación de conocimientos, pero también implica reajustar la práctica de indagación y el entrenamiento de posgraduantes. Además de esto, otro de los retos es, en materia de investigación educativa, tiene que ver con el tratamiento, ¿no?, de nuevos temas, sin olvidar los temas perennes de la educación, pero también tenemos enfrente un conjunto de temas que nos está dejando esta pandemia y que merecen el análisis de parte de la comunidad académica. La investigación educativa tiene mucho que aportar en el análisis de los efectos que tendrá y tiene la pandemia del COVID. Cada dimensión implica nuevas interrogantes que seguramente los estudiantes de posgrado del DIE y de otros posgrados del país tratarán de aportar con conocimiento valioso.
Entonces, eso sería de mi parte para cerrar esta intervención. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Pues de verdad les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación a quienes amablemente aceptaron la invitación para construir esta mesa. Yo creo que como estudiantes en formación nos dejan unos aprendizajes muy fuertes, escuchar sus trayectorias, aunque sea brevemente, conocer un poco de los vínculos personales, académicos que están construidos alrededor del departamento, un poco de lo que hacen, sus agendas de investigación, la fineza también de las actividades que construyen con sus miradas, creo que nos dejan un aprendizaje muy fuerte y también, pues la verdad, una motivación intensa, ¿no? Para pues nosotros seguir con nuestras actividades y ojalá que también pueda haber algunos otros espacios de interlocución con ustedes. Yo estoy seguro que muchos compañeros estudiantes pues nos vemos, quisiéramos saber más de lo que están haciendo y en ese sentido dialogar también con nuestros trabajos. Pues sin más y también para dar paso a la siguiente actividad, cerramos esta mesa y pues nuevamente un fuerte, fuerte, fuerte agradecimiento a ustedes.